Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales en el que uno sale Marvel y el otro de fútbol que toca hoy. Y acá estamos para poder comentar un tema que me resulta bastante interesante, que hablé en La Forma del Gol ayer sábado, en mi canal de YouTube de fútbol, como sabrán. Y bueno, tiene que ver con Edinson Cavani, como vieron en el título claramente, ¿no? A ver, ¿qué pasa con Cavani? ¿Qué pasa con el delantero uruguayo? Bueno, recordamos, primero la gran expectativa que había generado allá por 2023 en su llegada. Primero, en 2022, que había sido ese año en el que se había contactado y que las negociaciones habían estado ahí y que había quedado una sensación extraña. Llegó en 2023, ya por ahí sin el mismo impacto, pero con una creciente expectativa del público ceneice para que Cavani juegue con la casaca azul y oro. Los primeros meses sabíamos que a Cavani le podía llegar a costar porque es la dinámica del fútbol argentino. Lo que creo que llama más la atención es esto de, bueno, le cuesta, pero hay jugadas que son sencillas y que eso quizás no tenga que ver tanto con la edad o con una cuestión de lo duro del fútbol argentino, del fútbol sudamericano, sino con una cuestión de bloqueo o de lo que fuere que a Cavani le ha pasado a lo largo de este ciclo. ¿Por qué ha tenido momentos buenos? Sí, ha tenido goles importantes también. Creo que el mejor momento fue aquel inicio del 2024 con Diego Martínez, en el que una vez que se destapó en aquella jornada contra Belgrano el hat-trick, empezó a convertir goles y fue clave en ese equipo. Después lo que pasó, bueno, fue una sucesión de hechos desafortunados. De un Cavani que no logró rendir a la altura de las expectativas, que estuvo bastante tiempo lesionado y que cada vez que le tocó jugar no logró encontrar la dinámica. Creo que el partido que rebalsó el vaso fue aquel de Alianza Lima, porque el gol que se pierde ese día es insólito, realmente. Obviamente Edinson Cavani es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. O sea, de eso no hay ninguna duda. Hizo historia con Uruguay, es ídolo del PSG, es un jugador que ha marcado una época en el fútbol y que llegaba como jerarquía pura. Y que creo que desde aquel día con Fluminense, en el que no define y vuelve para atrás y vuelve la jugada y se pierde el gol Boca, bueno, a partir de ahí el hincha se quedó con una sensación extraña. Y esa sensación extraña fue creciendo hasta lo que es hoy, un repudio generalizado a Cavani. El otro día con Racing fue así, pero no es la primera vez que el hincha de Boca de alguna manera lo repudia. El hincha ceneice creo que lo que siente es que siente una decepción con Cavani, ¿no? Creo que siente que no ha estado a la altura de las expectativas y que creo que, no le reprocha el compromiso dentro de la cancha, pero bueno, siente que ha quedado en deuda. Todo esto que decimos, obviamente que queda supeditado a una cuestión clave que es Cavani. Es Cavani y el día de mañana va a seguir siendo Cavani y puede llegar a cambiar la situación tranquilamente. Porque es un futbolista de jerarquía, porque ha demostrado en los clubes en los que ha estado una gran calidad. Y en Boca, cuando fue resistido, también lo ha hecho. Pero hoy por hoy parece estar cada vez más lejos de eso. Parece que no logra generar ese impacto, ¿no? Esa cuestión de jugador que es clave, que logra romper con la dinámica. No, hoy lo vemos distante a Cavani. Vemos que es un delantero que no genera lo mismo que antes, que no genera lo que se espera de él. Y como les digo, hoy parece difícil. Porque el tiempo pasa, porque todo se acumula, porque Cavani no convierte. Y cuando le tocan situaciones las decide mal. Como les digo, creo que ha tenido buenos momentos, ha tenido buenos partidos. En el inicio lo hemos visto más quizás como un armador. Hemos visto partidos en los que como hemos dicho, se ha perdido goles insólitos, también ha hecho goles insólitos. Porque ha hecho goles en los que la jugada parecía que no cerraba bien. Y parecía en aquella jornada en Córdoba, en el Kempes contra River del 2024, que todo lo que rodeaba a Cavani y su historia con Boca parecía por fin cambiar. Ese día Cavani jugó un partidazo, hizo un golazo, se terminó de destapar en un superclásico, en un partido clave para Boca,
pero todo de alguna manera se fumó con la noche fatídica en el Kempes también contra Estudiantes, en la que Cavani erró un penal en la tanda contra Estudiantes. Entonces, bueno, es como que dio pasos para adelante, pero retrocedió bastante también. Y llama la atención, creo que después por ahí podemos decir que le ha costado la dinámica del fútbol argentino, pero es raro que situaciones que podían parecer tan comunes no se hayan decidido bien. Quizás tenga que ver con una acumulación de esos errores, con una acumulación de esas cuestiones claves que hacen que Cavani no logre salir de ese encierro, de esa cuestión de no poder convertir. Quizás tenga que ver eso, quizás tenga que ver con que se sucedieron las cuestiones y no logró salir de esa situación, ¿no? Entonces, creo que puede llegar a ir por ese lado. La verdad es que es un tema interesante, los quiero leer del otro lado porque siempre me parece interesante realizarlo a Cavani desde su llegada a Boca y toda la historia que hay detrás, porque sin ir más lejos ya vamos para los 2 años y medio de Cavani en Boca y pasaron muchas cosas en el camino, realmente, y bueno, la verdad es que no me parece que no ha estado cuando Boca más lo ha necesitado en muchos momentos. Y esa es la sensación que vamos a ver. Volveremos cuando haga falta para hablar del ciclo de Cavani en Boca. Y una vez que el ciclo termine, bueno, habrá que ver qué balance se hace, ¿no? Ahí, cuando se termina el ciclo, creo que se hace un balance más general. Y rescataremos lo bueno y lo malo, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, con una mayor tranquilidad y una mayor claridad también, ¿no? Les agradezco mucho por haber estado del otro lado. Nos estaremos viendo mañana con el podcast de superhéroes, será de Marvel. Que estén bien. Chau, chau.